Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder compartir esta conferencia con todos ustedes, agradecerles a todos mis colegas conferencistas y especialmente a Laboratorios Glenmark por permitirnos esta maravillosa oportunidad de hablar acerca de la vía aérea unificada. Cuando comencé a hacer la presentación, recordé la segunda ley de Hermes Trismegisto, un personaje mítico 3.500 años antes de Cristo, el cual dejó 7 leyes para la humanidad, y la segunda de ellas dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Queriendo decir con esto que el cielo, la tierra están dentro de ti y todo lo que ves afuera es lo que hay dentro de ti. Este Salar de Uyuni en Bolivia nos habla de esto, el espejo más grande, y todas estas enseñanzas fueron compiladas en este libro que se llama L'Equivalión. Para hablar de la evolución de la rinitis al asma, de la vía aérea unificada, podemos decir como este puente que está llena de múltiples estaciones de soporte hasta llegar al asma. Trataremos durante esta conferencia de mostrar la evidencia que hay al respecto. Desde hace muchos años se conoce esta unión, esta ligazón entre el asma y la rinitis y viceversa. Diversos estudios epidemiológicos así lo han mostrado, y podemos decir que entre un 20 a 50% de los pacientes con rinitis también presentan asma al mismo tiempo. 80% de los pacientes con asma presentan rinitis. Su relación con la poliposis nasal es muy importante, con una prevalencia 2 a 3 veces mayor sobre la población general, y diversos estudios muestran una medición objetiva hasta un 36.7% y estudios previos en niños de un 31.2% la asociación entre rhinosinusitis crónica y asma bronquial. Este es el escenario de los acontecimientos. El epitelio nasal es un epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. La diferencia con el bronquio es que tiene más vasos sinusoidales y de capacitancia, tiene más glándulas mucosas, arteriolas con un componente eferente simpático y no tiene músculo liso. En la parte superior izquierda vemos el artífice de este proceso, que es el coronavirus. En nuestro país ya tenemos más de 43.000 casos reportados y aquí comienza la infección por este virus del coronavirus y la pandemia que hoy estamos viviendo. Aquí tenemos el otro escenario, que es el epitelio bronquial. Vemos ustedes aquí este epitelio también pseudocolumnar ciliado, pero la diferencia con la parte nasal es que hay este músculo liso y la membrana basal es más evidente. Este epitelio se descama en el proceso inflamatorio, mientras que en la nariz no. Tener rinitis alérgica ha sido un factor de riesgo para sufrir asma bronquial, hasta 3 veces más, y los estudios de seguimiento a 23 años muestran que casi un 50% de los pacientes con rinitis posteriormente desarrollan asma, o sea que esto no es un proceso al azar. ¿Cómo se ha tratado de ejemplificar y de buscar justificación a este proceso? Pues bien, múltiples estudios muestran cómo desde la nariz hay un reflejo que se llama el reflejo nasobronquial, que tiene una vía aferente simpática y una vía aferente parasimpática. Hay drenaje de mediadores que algunos dicen que por la sola aspiración crónica de estos a nivel de microgotas, como en el caso del corona, también pueden estar generando proceso inflamatorio cuando se hace esto un proceso crónico. Pero el fenómeno más ampliamente estudiado es la liberación de mediadores químicos que se absorben desde los plejos nasales hasta la circulación sistémica a nivel de tráquea y bronquio. También sucede lo mismo. Tan es así que al instilar una gota de un alérgeno en ese paciente que ya tiene esa sensibilización, en 5 minutos ya produce una liberación de mediadores químicos que llegan hasta la médula ósea para que se liberen eosinófilos, y ya los encontramos en fases tan tempranas como en 5 minutos en la circulación, para ser enganchados en los escenarios de acontecimientos, en este caso la nariz, todo el tracto respiratorio hasta el pulmón. Prueba de ello es este estudio en el cual se instila, como decía anteriormente, una gota del alérgeno en la nariz, y pues no es nada raro saber que en ese mismo punto pues vamos a encontrar un aumento de los marcadores de inflamación. Recuerden, el CAM1 es el punto de anclaje del receptor para los rinovirus, grandes protagonistas en este proceso del asma y de la rinitis. Otras moléculas como BCAN, selectina y la activación del endotelio vascular
Pero como decía anteriormente, esto no tiene nada de raro. Pero si ya observamos qué sucede a nivel del bronquio, vemos que en 24 horas las biopsias del bronquio muestran lo mismo, lo cual nos indica una comunicación. No podemos explicarla por vía neural ni por mediadores que se absorban a través del tracto respiratorio, pero sí a través de la circulación sistémica. Entonces observamos cómo sucede lo mismo. Aquí vemos en la parte superior las tinciones antes de la instilación y a las 24 horas después de haber instilado, cómo se inflama también el bronquio. Este es un proceso que va en dos vías, de la nariz al bronquio y del bronquio a la nariz. Este estudio del mismo Brownstein nos muestra cómo si se canaliza un segmento de un pulmón, bronquio, y se instila allí, teniendo el cuidado de no generar contaminación al resto del área respiratoria, en 24 horas, pues nada de extrañarse, vemos un acúmulo de eosinófilos con esta tinción en la región de la submucosa, pero lo maravilloso de esto es que en 24 horas a nivel de la mucosa nasal observamos lo mismo, ¿sí? Vemos en esta tinción la producción de interleuquina 5 por células desde los eosinófilos, plasmáticas, etcétera, y esto se produce 24 horas después de haberlo instilado en el bronquio. O sea, tenemos una vía ascendente, no es neuralmente mediada, pero sí podemos decir entonces que los vasos sanguíneos son los canales por los cuales circula esta información y el endotelio vascular, el puerto de llegada, para que sean reclutadas allí las células inflamatorias. La rinitis podríamos decir que ha mutado, que se ha vuelto como este personaje mitológico, la hidra, quien fuese vencida por Hércules como un monstruo de varias cabezas y cada vez le salen más. Es un monstruo que ha mutado y hoy tenemos el síndrome severo respiratorio superior, la rinitis local, la rhinosinusitis crónica con poliposis o sin poliposis, la rinitis no alérgica, la rinitis eosinofílica y la enfermedad respiratoria asociada a uso de AINES. Entonces, este monstruo tiene muchas conexiones y múltiples multimorbilidades. Tiene una vía neuroendocrina, está relacionado no solamente, esto no es una nariz pegada a un ser humano, sino que es un proceso complejo, dinámico en varias vías e interconectado con el microbioma intestinal de la piel, el tracto respiratorio, la rinoconjuntivitis, las dermatitis asociadas a este proceso. Se le agrega la contaminación medioambiental y hay cambios epigenéticos tanto desde el embrión como en todo ese complejo del DNA a nivel de la transcriptómica, metabolómica y reactosomas, como se llama, cuando responden los genes a estos estímulos del medio ambiente. Todo esto está agrupado por el famoso síndrome inflamatorio alérgico sistémico, ya que recordemos que los órganos blancos son distintos, pero el proceso es un fenómeno global. Todo nuestro organismo está involucrado en ese proceso. Una de las cabezas que para mí es más importante y casi nadie menciona es la infección respiratoria aguda. Durante el año 2007 se notificaron 488 muertes en Colombia, un promedio semanal de 9 casos, 7 millones de consultas y hago este raciocinio. Si la prevalencia de la rinitis y el asma en el mundo es del 10 al 40%, quiere decir de 48 a 195% de esas muertes en Colombia estuvieron relacionadas con el asma y la rinitis. Estas pacientes la tenían. Asma y rinitis se ha hablado que predispone entre 2 a 7 veces a presentar más infecciones respiratorias, sobre todo en los niños de menos de 5 años, donde se nos volvió normal, no anormal. O sea, que un niño cada mes tenga una infección respiratoria aguda. Esto incrementa entonces la probabilidad de tenerla y generar un cuadro que lo pueda llevar a la muerte. Diríamos entonces que el asma y la rinitis serían como el mosquito de la malaria, el vector para estas muertes. En el mundo estaríamos hablando de 500 millones de muertes a 2 millones, 500.000 a 2 millones de muertes por infección respiratoria facilitadas o generando una predisposición en estos niños que la han padecido. Y por tanto la mortalidad por ARVA y rinitis estamos viendo solamente la punta del iceberg y la infección respiratoria aguda en conjunto con el asma y la rinitis serían la gran base por debajo del nivel del agua que no vemos. En esta gráfica observamos cómo desde que comienza la cuarentena las infecciones respiratorias agudas han disminuido.
podríamos atribuirlo solo al confinamiento y que la gente no va y no consulta, pero resulta que es que hay otros factores más. Por ejemplo, ya no estamos en oficinas, en ascensores, en buses, en metros, en hacinamiento y sobre todo para mí en los niños ya no están en las guarderías y en los colegios, que eran los focos de infección, de retransmisión y dispersión a los hogares de todo este proceso infeccioso respiratorio agudo. La rinitis es un monstruo de muchas cabezas que ha mutado y les voy a mostrar ahora brevemente lo que sería la rinitis alérgica local. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, pero ahora se hace más énfasis. Es el paciente alérgico a ácaros, pólenes, etcétera, pero que se le hacen las pruebas de alergia y resultan negativas, pero cuando se hace una prueba de provocación nasal, ya ahí sí el paciente presenta toda la sintomatología en mayor o menor grado. Hay anticuerpos específicos en esas secreciones nasales contra los ácaros o pólenes o el alérgeno, en este caso, que está sensibilizado el paciente. Se pueden tornar positivos ya en piel entre 1 y 27 años. La progresión a los 10 años a asma, desde la rinitis al asma, puede ir hasta el 10%. La rinitis tiende a empeorar en estos pacientes si se ha detectado la presencia de interleuquina 10 y factores de transformación y crecimiento beta local. Este otro proceso severo, que es el síndrome respiratorio superior severo crónico, nos muestra un fenómeno que, como decíamos anteriormente, la rinitis tiende a agravarse, no desaparece así de buenas a primeras. Es más común entre la cuarta y sexta década de la vida. El proceso se ha calculado, según los estudios, entre 10 o 20 más años de estarla padeciendo la rinitis el paciente. Y la polisensibilización a 4 o más alergenos se asocia con un odds ratio de 52, la probabilidad de desarrollar posteriormente este síndrome. La presencia de comorbilidades se encuentra hasta en un 80% de los pacientes, siendo el asma, la rinosinusitis y la poliposis nasal. Esto genera más hospitalizaciones, ciclos de esteroides, antibióticos, más visitas no programadas y una alteración de la calidad de vida severa en estos pacientes. Pasemos a hablar ahora de otro de esas cabezas, como sería la rinosinusitis crónica. Tenemos aquí en este estudio el tejido normal, el tejido del paciente con rinitis, con este infiltrado inflamatorio. No hay descamación como en el asma. Y en este caso de la poliposis nasal vemos las microquistis que se presentan, la denudación del epitelio y la alteración de toda la arquitectura. En esta conferencia dictada recientemente en el Congreso de la Academia Europea, que se hizo virtual, se describen dos grandes fenotipos de la rinosinusitis crónica. Uno en el cual hay bloqueo nasal, pérdida del olfato, el asma es más frecuente y las recurrencias son muy frecuentes. El otro es la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales, en los cuales hay una rinorrea purulenta, un drenaje posterior, hay aumento de la presión, dolor en los senos paranasales, cefalea, migrañas y la recurrencia es menos frecuente. Y se describen 3 fenotipos endotipos inflamatorios. El tipo 1, que es predominantemente mediado por las células Th1 con la producción de interferón gamma, la cual está asociada a una inflamación más severa y crónica, pero el más común es el tipo 2, en el cual está el perfil Th2 de células inflamatorias produciendo interleuquina 4, 5 y 13 y sobre todo la presencia de los eosinófilos. El tipo 3, vemos ya la presencia de citoquinas mediadas por células Th17 con neutrofilia y como cosa característica más en este endotipo inflamatorio la producción de pus. Aquí vemos cómo es muy frecuente el tipo 2 en las personas con asma, con poliposis nasal, con pérdida del olfato y el tipo 3, por células Th17 y producción de neutrófilos, este fenotipo inflamatorio asociado más a la descarga purulenta en los estudios y en las cirugías que se hizo de estos pacientes. De otra parte, estudios epidemiológicos amplios en Puerto Rico, como es el MEDAL y la cohorte EVA, se estudió la presencia o la copresencia de múltiples genes relacionados con la rinosinusitis, el asma bronquial, la dermatitis, etc.
y se encontró que no había una asociación de un gen para asma o una sola dermatitis, como aquí lo vemos, pero sí varios para la rinitis únicamente. En la margen izquierda observen ustedes, entre más rojo es más expresión de estos genes de la rinitis sola, y aquí a la derecha observan ustedes que cuando hay la multimorbilidad vemos cómo hay más expresión de estos genes, los cuales se han logrado identificar un clúster de 7 genes que están aquí, y estos genes están directamente relacionados con la multimorbilidad en los pacientes con rinitis, sinusitis, dermatitis, etc. Entonces, estos genes se han logrado caracterizar, y este CLC, por ejemplo, es el de los cristales de Charcot-Leyden. Se ha descubierto una proteína que se llama la galectina 10, las cuales tiene profundas propiedades inflamatorias que perpetúan este proceso, genes relacionados con el receptor de interleuquina 5, la formación de barreras, el receptor de histamina, el receptor de interleuquina, y es un complejo de genes que se articulan y se expresan en mayor grado, al menos en esta cohorte y en este estudio que se hizo. Concluyen entonces que al menos desde el punto de vista genético, la multimorbilidad, asma, rinitis y dermatitis se comportan como una entidad distinta, diferente en el paciente rinítico solo, en este paciente que tiene la multimorbilidad. ¿Y qué más podríamos decir? Porque esto no va aparte de lo que produce en el individuo, y la asociación que se encuentra en rinitis, rhinosinusitis crónica, asma, urticaria, ampliamente estudiada sobre la parte emocional de las personas, mental y espiritual, bien sea por la enfermedad o que muchas veces antecede a esto un psicobiochoque generando depresión, ansiedad, pánico, déficit cognitivo, insomnio, baja autoestima, entre muchas otras cosas. Este grabado antiguo muestra que no, para que Hércules venciese a la hidra, no lo pudo hacer solo, le ayudó Iolao, quien con una tea ardiente cauterizaba las cabezas que él cercenaba de la hidra, ya que al ponerle la masa encima, inmediatamente salían 2 cabezas, y este Iolao le ayudó con estas teas ardientes, cauterizándola para que no volviesen a salir, y por último pudo matar este tenebroso animal. Entonces, viene como anillo al dedo para decir que 2 son mejores que 1. Hablemos del tratamiento entonces ahora de este síndrome inflamatorio alérgico sistémico y la combinación de montelukast y levocetiricina. Las guías japonesas ya hablan, y desde hace mucho tiempo conocemos cómo los leucotrienos están ampliamente implicados en el proceso inflamatorio, sobre todo en la fase tardía, y siendo la congestión nasal el síntoma que más afecta a la calidad de vida. Los leucotrienos liberados por estas células inflamatorias infiltrantes, particularmente los eosinófilos, son los mayores causantes de este fenómeno. En estas guías, entonces, dice que se suprime la vasodilatación, la permeabilidad de la mucosa nasal, el bloqueo, por tanto, mejora, son más efectivos que los antihistamínicos de segunda generación en la congestión nasal, se suprime la inflamación eosinofílica y los efectos pueden ser vistos rápidamente. ¿Por qué la conjunción montelukast-levocetiricina? Pues porque la levocetiricina es la de más rápida acción, efecto de más de 24 horas, y en este metaanálisis del mundo real con 140,000 pacientes, pues muestran que la levocetiricina tiene mayores propiedades sobre los otros antihistamínicos en el mundo real. Esto se ha estudiado ampliamente, y podemos concluir de estos metaanálisis que la evidencia actual sugiere que la combinación de estas 2 moléculas puede aumentar la eficacia terapéutica, disminuyendo los síntomas en conjunto. En algunas habla de que no afecta la congestión, en otras guías sí lo hace. Sin embargo, los pacientes con rinitis alérgica perenne pueden beneficiarse más de esta terapia combinada. En este estudio, la combinación de montelukast-levocetiricina muestra que sobre la combinación con desloratadina es mucho mejor, y los efectos son altamente significativos desde el primer día del tratamiento. En este consenso internacional se dan las pautas según los grados de evidencia, y por efectos del tiempo no voy a entrar a mencionarlos. Quiero concluir que esta combinación montelukast-levocetiricina son 2 potentes medicamentos que cubren tanto la fase temprana como la fase tardía de la inflamación, tienen efecto antihistamínico, disminución de la agregación y reclutamiento de eosinófilos y la producción de las sustancias que ellos producen.
efecto en toda la vía aérea unificada y en todo el proceso inflamatorio sistémico que hay en el individuo. Los pacientes con asma se pueden beneficiar un poco más. Los pacientes que no han sido controlados o no desean recibir otro tipo de medicación no son un reemplazo de los corticoides nasales inhalados y para una enfermedad que ha mutado es una excelente alternativa terapéutica. Quiero, para finalizar, invocar a este dios antiguo, Jano, que se ejemplificaba como el bifonte, el que tenía dos caras, una que miraba hacia el pasado, otra hacia el futuro. Es el que abre las puertas del mundo de la incertidumbre, del futuro o del mundo de la gracia o la desgracia. Este Jano me cae como anillo al dedo porque recordemos que entonces en el tratamiento tenemos dos moléculas mejor que una y para cerrarlo quiero invocar a Proclo en su himno a Jano, en el cual 430 años después de Cristo exclamó así: salud, oh Jano, abre para mi vida, llenándola de bienes una resplandeciente vía, purifica mi alma por iniciaciones que despierten la inteligencia, arráncala de la demencia en la que permanece desde que vino a la tierra. Sí, te lo suplico, tiéndeme las manos y muéstrame, pues tengo ese deseo, los caminos que los dioses nos indican. Así podré contemplar la luz santísima cuando por ustedes me sea concedido el poder salir de tierras tenebrosas. Estas palabras hermosas de Jano nos hablan de que se ha abierto un portal, es una puerta de antes y después para la humanidad, para la ciencia, en forma individual y colectiva, sentir que somos una sola humanidad y podemos decir que a través del coronavirus toda la humanidad ha podido entender que un simple estornudo resuena en todo el universo. Muchísimas gracias.